Bueno, entonces hoy empezamos, lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada era la integral de convolución, ¿no? No voy a hacer un repaso porque después cuando veamos la propiedad de convolución, ahí vamos a repasar algunas de las transformadas y de las propiedades que vimos hasta ahora, ¿no? Entonces, el- el- lo, lo- nosotros vimos una serie de propiedades y posiblemente las más importantes sean la propiedad de linealidad y la de desplazamiento temporal, y nos queda por ver ahora que la propiedad de convolución también, o el teorema de convolución es muy importante, pero antes de eso vamos a repasar lo que es la integral de convolución. Ustedes ya la deben haber visto, de convolución, en, en alguna otra materia, o por lo menos los chicos de electrónica en análisis y diseño de circuitos y sistemas, pero me parece bueno repasarla porque la interpretación gráfica es tan útil para nosotros que entonces, bueno, por ahí es bueno ponernos todo en el mismo contexto, ¿no? Y la integral de convolución surge como para calcular la salida de un sistema ante una entrada arbitraria, ¿no? Entonces nosotros vamos a representar, por ejemplo, con este bloquecito, un sistema cualquiera, que lo noto con la letra S, que entonces si lo excito con una entrada x de t, el sistema responde con una salida y de t, ¿no? Entonces también lo que vamos a notar, por ejemplo, así que y de t es la salida del sistema ante la entrada x de t, ¿no? Entonces, si uno no dice más nada, si lo deja así todo abierto, ese es un problema muy genérico, ¿no? Porque no sé qué es qué hace el sistema sobre la señal, ni con qué medio yo puedo calcular la salida ante esta entrada del sistema, ¿no? Entonces, para ponerle un poco de estructura a este problema, uno empieza a hacer hipótesis, ¿no? Entonces, posiblemente la primera hipótesis que vamos a hacer es la que el sistema sea lineal, y esto nos simplifica mucho la vida. Entonces, ¿esto qué significa? Que digamos, una consecuencia de la propiedad de linealidad, ¿no? Supónganse que yo tengo una entrada x1, ¿no? de t, y entonces si la excito con esta entrada x1, el sistema me responde con una salida i1 de t, que entonces lo voy a anotar de esta manera, ¿no? Es la salida del sistema ante la entrada x1 de t, ¿no? Y si lo excito con una entrada x2 de t, entonces el sistema me responde con una salida i2 de t, que lo voy a anotar así, ¿no? La salida del sistema, esto es una S, ante la entrada x2 de t, ¿no? Entonces, si armo una entrada x de t, ¿no? Que sea la combinación lineal de la x1 y x2, ¿no? A por x1 de t más b por x2 de t, entonces la salida del sistema la voy a llamar una i de t, ¿no? Que esto va a ser la salida del sistema ante la entrada x de t, y entonces esto lo puedo poner como que es la salida del sistema ante la entrada a por x1 de t más b por x2 de t, ¿no? Entonces, si ahora decimos que el sistema es lineal, ¿no? Entonces esto que escribimos ahora va a pasar solamente si es lineal. Entonces, la salida del sistema ante las combinaciones de las entradas va a ser lo mismo que la combinación de las salidas que corresponden a cada una de las entradas, ¿no? Esto lo voy a poder escribir A como la salida de sistema entre la entrada x1 de t más b por la salida del sistema ante la entrada x2 de t, ¿no? Y esto también lo puedo escribir así, ¿no? Como que es A por i1 de t más b por i2 de t. Entonces, si yo puedo hacer si el sistema es lineal, lo que puedo hacer es que, bueno, si pienso que la entrada está formada por una suma de entradas distintas, entonces la salida del sistema va a ser la suma de las salidas que corresponden a cada una de esas entradas, ¿no? Entonces esa estructura ya nos permite jugar un poco más, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una entrada x de t cualquiera, supongamos que esta es la entrada x de t, entonces uno puede aproximar esta entrada, ¿se acuerdan cómo era la aproximación de Riemann de la integral? Por rectangulitos, ¿no? Entonces uno podría, no sé, representar la entrada por rectangulitos así. Creo que en la otra página tengo un dibujito mejor, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, donde el ancho de estos, cada uno de los intervalitos los vamos a llamar delta, entonces puedo usar una función auxiliar, ¿no? Que voy a llamarla así, un p sub delta de t, que este va a ser un impulsito que tiene esta forma, ¿no? Vale 1 sobre delta, si, por ejemplo, 0 menor que t menor que delta, y 0 en caso contrario, ¿no? Entonces va a ser un impulso que tiene esta forma, ¿no? Acá vale 0, acá tiene una altura 1 sobre delta, y esto acá vale delta, ¿no? Y esto sería t. Entonces, fíjense, esta función x de t, que es complicada, la puedo poner como esta sería la p sub delta de t, ¿no? Como una suma de estas funciones. La ventaja, fíjense que acá siempre es la misma función, siempre es este pulsito, lo único que lo tengo que hacer es escalar y correr, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para el primer impulsito, este que está acá, ¿no? Entonces, el pulso este verde que está acá lo puedo escribir, que es este pulsito, fíjense, lo tengo que, el valor acá en el origen de esta función es x en 0, que es lo que vale la función en t igual a 0, entonces tengo que escalar por ese valor y lo tengo que escalar por el delta que aparece por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pulso, a ver si lo puedo anotar acá, al verde, ¿qué otro color tengo? A ver si este se ve, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este pulsito que voy a destacar acá, ¿no? Este magenta, este que está acá, así. Entonces, este pulso en función de este delta lo voy a poder, como lo puse acá, ¿no? Va a ser x en 0 por el p sub delta de t, y después tengo que compensar la altura de acá, que así lo pongo con un delta acá, ¿no? Fíjense, ¿por qué hice este delta? Bueno, porque cuando haga tender el delta este a 0, el ancho se hace cada vez más angostito, pero la altura se hace cada vez más alta, pero el área del pulso es unitaria, ¿no? Así que cuando haga tender delta a 0, esto se convierte al delta, que es una función que ya conocemos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, otra función que, por ejemplo, que esté por acá, otro rectangulito, supónganse que fíjense que el eje horizontal está separados en múltiplos de delta, pensemos que este valor sea k delta, entonces esta función que está acá, ¿no? Que vale todo 0 por acá, ¿no? Y acá pega este salto, esta función que está acá la voy a poder escribir como que es el valor de la función en este punto, que esto va a ser x de k por delta, que es donde está el origen acá, así que este lo voy a poder poner como x de k por delta. Después le compenso la altura delta que está acá, y después tengo que correr esta función, pero corrida, fíjense, el pulso, pero corrido acá al instante k delta, ¿no? Así que esto va a ser el p sub delta de t menos k delta, ¿no? Entonces, si lo podemos pasar a la otra página. Fíjense, acá está todo dibujado un poco más, más prolijo, ¿no? Entonces, esta, la roja es la función que queremos aproximar, la que tiene este sombrerito, esta acá es un sombrerito así, es la función escalonada, y acá tenemos la función esta que dibujábamos recién, esta función auxiliar, el p sub delta de t, que tiene esta forma, sobre delta, y esto es delta. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá está dibujado el primer pulsito que veíamos recién, ¿no? Entonces, esta función pulso, la puedes escribir en función del p sub delta, como hicimos recién, ¿no? A ver si me entra por acá. Esta la puedo poner como que va a ser la x en 0 por el p sub delta de t por delta. Si después, por ejemplo, teníamos como recién, ¿no? Fíjense, otra que esté acá en k delta, este pulsito que está acá, va a ser otra función que vale todo 0 acá, ¿no? Acá toma el valor de la función en este punto, y después sigue 0, ¿no? Fíjense, este punto que está acá es el x de k por delta, este instante de tiempo acá es k por delta, entonces esta función que está acá va a ser x de k por delta, que es lo que vale en este punto, ¿no? Lo compenso la altura, el 1 sobre delta que está acá, lo multiplico por el p sub de delta, y en este caso, fíjense, la función, este pulsito p sub delta auxiliar, me queda corrido acá delta, ¿no? A t menos k por delta.
Bueno, y eso lo puedo repetir para todos los pulsitos que están acá, ¿no? Entonces yo acá podría decir, ¿no?, que esta función, la x sombrerito de t, esto va a ser una sumatoria, ¿no?, sobre todos los valores posibles de k, de funciones de esta forma, ¿no? Va a ser el x de k delta, vamos a decir, ¿no?, por el p sub delta de t menos k por delta, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Y, digamos, acá esto lo tengo que hacer desde más menos infinito, ¿no? Y acá un poco la idea es lo que decíamos recién. Fíjese, si uno dice, bueno, si yo ahora hago tener el delta cero, estos ¿cómo es? Rectangulitos se hacen cada vez más angostitos y en el límite tienden a un punto, ¿no? Entonces, acá un poco la idea, lo escribo por acá arriba, ¿no? Si delta tiende a cero, entonces fíjense, acá nos pasa lo mismo que cuando vimos la transformada de Fourier, ¿no? El delta tiende a cero, pero acá aparece un número que se llama k por delta, ¿no? Entonces, bueno, a este delta que está acá lo voy a llamar una especie de diferencial tau, y al número k por delta lo voy a llamar tau, ¿no? Un valor. Fíjense que es una variable temporal, ¿no? Y entonces, en el límite, ¿no? Si yo hago tender... yo puedo decir que la x de t, la función, la suave, la roja que está acá, esto va a ser, ¿no?, el límite cuando delta tiende a cero, de la x sombrerito de t. Y entonces fíjense, esto me va a quedar, ¿no? La sumatoria se me va a convertir en una integral, el x de k delta se me va a convertir en un x de tau, y el p sub delta, ¿no? ¿No? El p sub delta de t, cuando delta tiende a cero, ¿no? Tienen al impulso del delta de t, si, es este que tenemos acá, ¿no? Si el delta tiende a cero, esto tiene un impulso, así que acá me va a quedar un delta, que va a quedar aplicado un delta de t menos tau, diferencial tau, ¿no? Fíjense, esta función, ¿no?, el p sub delta, tiende al delta chica, y el t queda al t, porque fíjense, el t es el valor donde uno está calculando el valor de la función, este t únicamente aparece acá, y el k sub delta es esa variable ficticia que llamé tau, ¿no? Y el delta se convierte en diferencial tau, ¿no? Así que, en definitiva, en cualquier función así x de t, uno la puede pensar como esta suma de rectangulitos, hacer tender los rectangulitos o el ancho de los rectangulitos a cero, y entonces uno llega a esta expresión que está acá, ¿no? Y fíjense que no es una expresión desconocida para nosotros, ¿no? Porque fíjense, acá me queda una x de tau, y acá me queda una delta de t menos tau, diferencial tau. Acá si nosotros aplicamos, no se puede así, ¿no? Fíjense, si uno aplica acá la propiedad de colador, esta expresión es trivial, ¿no? Porque fíjense, acá la variable de integración es tau, entonces este es un impulso que está aplicado en t igual a tau, así que esta es una función suave, la x de tau, que está multiplicada por un impulso, así que de acuerdo con la propiedad de colador, fíjense acá la variable es tau y no t, entonces esto lo puedo escribir, esto que está acá, ¿no? Lo puedo escribir como que es la x donde está aplicado el impulso, que sería en tau igual a t, que es una constante, ¿no? Porque estoy integrando con respecto a tau, y acá me queda la integral entre menos infinito y infinito de delta de t menos tau diferencial tau, ¿no? Entonces la integral del impulso, esto vale 1, y esta es digamos, un resultado conocido de la propiedad de colador, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esta aproximación es que fíjense que cualquier función de entrada yo la puedo poner en función de esta función, única función, que es el impulso el pulso rectangular, o bueno, el impulso cuando lo va a tener al límite, ¿no? Y después el x delta, ¿no? Y el delta este que está acá, o bueno, o en este caso la integral, esto es una constante, nomás que nos dice cuánto vale la altura del impulso, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular como es la salida del sistema, bueno, acá están más prolijitas las cosas que vimos recién, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, son 3 impulsos, o sea, para esta función que está acá, me fijo nada más que en estos 3 pulsitos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para repetir la idea, ¿no? Fíjense,
pulso que está acá, el primero. Fíjense, la forma en que definimos el impulso está corrido para la derecha, ¿no? El delta arranca en 0 y termina en delta, ¿no? Entonces, este primer pulso es un pulso que tiene el origen en menos delta, ¿no? Así que, y el valor de acá de la función va a ser x de menos delta, ¿no? Y entonces, lo tengo que multiplicar por delta para compensar la altura esta de 1 sobre delta, y después pongo la función esta, ¿no? Es el delta. Pero fíjense que este caso está corrido un delta grande para la izquierda, ¿no? Así que esto me va a quedar t de t más delta, ¿no? Que es la expresión que tenemos acá, ¿no? Esta fue la que escribimos recién. Fíjense, este pulsito, el que forma esta parte de la función, el pulso está aplicado en t igual a 0, entonces la altura la escribo con t igual a 0, y después me queda el pulso, que es el mismo que definimos acá, y escalado por el delta, ¿no? Y por ejemplo, este otro que está acá, fíjense, estoy corrido un delta para la derecha, entonces el valor que toma la función en este punto es x de delta, y el pulso queda corrido en delta, ¿no? Por eso aparece acá delta de t menos delta, ¿no? Y después multiplico por el delta para compensar la altura, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer, como decíamos recién, ¿no? Para todos los pulsos que están ahí, y se me convierte en esta sumatoria que vimos acá, ¿no? Entonces, como decíamos recién, ¿no? Cuando hago tender el delta a 0, esta x de t se me convierte en la x de t, esto se me convierte en la integral, ¿no? Entre más menos infinito, el k por delta, esto tiende a un valor tau, entonces acá me va a quedar la x de tau, y el delta, sabemos que tiende al delta del impulso unitario, entonces acá me queda t menos tau, ¿no? Porque esto tiende a tau, y este delta que está acá tiende a un diferencial tau, ¿no? Entonces, la idea ahora es que digo, bueno, yo si esa es la entrada, la x de t que estoy aplicando a un sistema S cualquiera, ¿no? Entonces, esta sería la x de t, y quiero calcular la salida y de t. Entonces, bueno, en vez de poner la x de t, le voy a poner esta x sombrerito de t, que es la aproximada, y voy a calcular una salida aproximada y sombrerito de t, ¿no? Y después hago tender el delta 0 y me fijo cómo queda la salida, ¿no? Entonces, fíjense, esta y sombrerito de t, la puedo poner como que es la salida del sistema ante la entrada x sombrerito de t, ¿no? Y fíjense, la entrada x sombrerito de t es esta cosa que tenemos acá, ¿no? Esto va a ser la salida del sistema ante esta sumatoria sobre k de el x de k delta por el delta sub del p sub delta. Yo acá lo noté delta, yo lo había llamado P recién, ¿no? El P sub delta de T menos K delta por delta, ¿no? Así. Y acá es donde, digamos, uno puede empezar a simplificar las cosas, ¿no? Porque si el sistema S es lineal, entonces puedo hacer, fíjense acá, el x de k delta y el delta son los factores de escala, ¿no? Y esta es la única función temporal. Fíjense que el t aparece únicamente como argumento acá del P sub delta, ¿no? Así que esto lo podría poner así, ¿no? Como que esto es la sumatoria sobre k. Fíjense, esta es un montón de entradas distintas sumadas, ¿no? Así que esto lo puedo poner como que es la salida de la suma de la salida del sistema ante estas entradas, x de k por delta, voy a poner así, por delta, por el p sub delta de t menos k por delta, ¿no? Y de vuelta, ¿no? X de k delta y el delta que están acá son constantes, cumplen el rol de los A's y B's que habíamos visto acá, ¿no? El x1 de t o x2 de t, estos serían el p sub delta de t menos k delta para los distintos valores de k, ¿no? Entonces, para cada valor de k tengo un término, digamos, ¿no? Entonces acá tengo dos términos, en el otro tengo infinitos, ¿no? Y este a y este b que están acá serían los x de k delta por delta, ¿no? Entonces, en definitiva, la salida la puedo sacar el x de k delta y el delta afuera, acá me quedan las salidas del sistema ante estos pulsos corridos, ¿no? Entonces, esto lo puedo escribir de vuelta así, como que el y sombrerito de t, esto lo puedo escribir como que es esto, ¿no? La sumatoria sobre k, acá me queda x de k por delta, voy a poner así, ¿no? Por la salida del sistema ante la entrada esta p sub delta de t menos k por delta,
por delta. Entonces acá, fíjense, en definitiva, la salida del sistema está ahí, la puedo escribir como combinaciones de la salida del sistema ante estos pulsos, bueno, y después corridos, ¿no? En tiempo. Pero fíjense que ahora lo único que necesito conocer es cuánto vale la salida del sistema ante un pulso de este estilo, ¿no? Entonces, en definitiva, yo le pongo un pulso así, ¿no? Y puedo conocer cuánto vale la salida del sistema ante ese pulso. Después tengo que poner, por ejemplo, otro pulso corrido acá en delta, y ver cuánto vale la salida del sistema ante ese pulso, y así siguiendo, ¿no? Pero entonces, fíjense, la x de t puede ser cualquier cosa, pero como la x de t la puedo poner como la suma de todos estos pulsos escalados y corridos, en definitiva, por la propiedad de linealidad, yo lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale la salida del sistema ante cada uno de estos pulsos, y después escalar esta salida, ¿no? Entonces, esta forma particular voy a representarlo así, con este valor h, vamos a poner así, k delta de t, ¿no? Esta, lo voy a poner acá, h, k sub delta de t, todavía no tenemos ningún tau acá. Esto sería esto, la salida del sistema ante una entrada p sub delta de t menos k delta, ¿no? Esto, lo que decimos, esto sería, ¿no? la respuesta impulsiva del sistema ante un pulso aplicado en el instante k delta, ¿no? Esto sería la respuesta del sistema ante un impulso aplicado en t igual a k por delta. Entonces, bueno, y ahora, digamos, de vuelta, ¿no? Si queremos, fíjense, esta sería la salida aproximada. Si quiero conocer la salida real, entonces acá lo que tengo que hacer es hacer tender el delta de vuelta a 0. Entonces la i sombrerito de t se me va a convertir en la i de t. Esta sumatoria se me convierte en una integral entre menos infinito e infinito. El x, de vuelta, ¿no? Acá cuando el delta tiende a 0, el delta se me convierte en un diferencial tau, el k por delta se me convierte en esta variable tau, y después el p sub delta de t se me convierte así, en el delta de t, ¿no? Así que en definitiva esto acá me va a quedar una x de tau. Fíjense, acá me queda esta respuesta impulsiva del sistema ante un impulso. Si k delta tiende a tau, esto lo voy a escribir así, ¿no? Como un h sub tau de t, y el delta se me convierte en diferencial tau, ¿no? Y entonces ahora esta h sub tau de t, esto va a ser, este lo vamos a llamar, ¿no? La respuesta impulsiva del sistema ante, ahora sí, un impulso aplicado en t igual a tau, ¿no? Entonces, en este caso, en el límite, en vez de aplicar pulsos así, lo que implico son impulsos, ¿no? Para todos los valores posibles de t, me fijo cuánto vale la respuesta, entonces la salida del sistema la puedo escribir en función de esa familia de respuestas, ¿no? Esta era la sumatoria, me anticipé un cacho, ¿no? Acá estaba la propiedad de linealidad que veíamos recién, y esto es lo que estábamos comentando recién, ¿no? Fíjense, la entrada yo la escribo como esta sucesión de impulsos, entonces la salida la puedo escribir como la salida del sistema ante esta suma de pulsos, y aplicando la propiedad de linealidad, puedo sacar el k y el delta, y el x de k delta y el delta afuera, y esta parte que quedaba acá es lo que habíamos llamado la respuesta impulsiva, esta sería la respuesta del sistema ante un pulso aplicado en k delta, ¿no? Entonces, lo que pasa es esto, por ejemplo, pongo un pulso así en 0, tengo esta respuesta, pongo un pulso corrido, tengo la respuesta que sea,
pongo el impulso en K delta, tengo esta respuesta. Entonces, si la X de t es la suma de todos los, acá puse 3, ¿no? De todos los pulsos que tenga acá, la salida va a ser la suma de todas estas salidas, ¿no? Esto es lo que nos dice esta expresión. Como veíamos recién, ¿no? Si cuando hago tender el delta chiquitito a 0, esto se convierte en impulsos aplicados en ceros, no sé, en tau 1, tau 2 y demás, y las salidas va a ser la combinación de las salidas, ¿no? Entonces, eso está bueno, como decíamos recién, ¿no? Porque fíjense, lo único que tengo que conocer para cualquier forma de entrada que yo tenga es cómo responde el sistema ante estos pulsos. Pero lo malo que tiene es que, fíjense, tengo que saber cómo responde el sistema ante pulsos aplicados en 0, en delta, en 2 delta, en 3 delta, o cuando hagamos tender el delta chiquititas, el delta mayúscula 0, cómo responde a todos los posibles tiempos donde yo aplique el impulso, ¿no? Entonces, ese es esto es lo que decíamos recién, ¿no? Esto es una buena simplificación, porque fíjense, en vez de conocer cómo es la salida del sistema ante cualquier función, lo único que tengo que conocer es cómo es la salida del sistema ante una cosa particular, que es un impulso, ¿no? Este impulso aplicado en el instante tau. Pero igual, ¿no? Si yo quiero conocer la salida para todos los instantes de tiempo, tengo que conocer la respuesta del sistema para impulsos aplicados en todos los posibles valores de tiempo que a mí se me ocurran, ¿no? Entonces, esto que está acá, en realidad no es una sola respuesta, es una familia de respuestas impulsivas, ¿no? Entonces, esta notación es útil porque me solucionó mucho el problema, pero bueno, esto digamos, no es trivial de calcular, ¿no? Imaginen que ustedes están en el laboratorio y quieren identificar un sistema, entonces en t igual a 0 pongo un impulso y mido la respuesta, en t igual a 0,1 segundos pongo un impulso y mido la respuesta, en t igual a 0,2 pongo un impulso y mido la respuesta, ¿no? Y así tengo que hacer hasta infinito y con la gradación tan fina como sea posible para todos los valores de tau, ¿no? No es un procedimiento práctico, ¿no? Y entonces acá es donde viene la segunda simplificación que es bien útil, que es decir que el sistema no solamente es lineal, sino también que es invariante en el tiempo, ¿no? Y esta acá es la propiedad clave, ¿no? Que sea invariante en el tiempo significa, en el experimento este hipotético que les decía recién, si yo vengo y hago un experimento ahora, ¿no? Por ejemplo, en t igual a tau, ¿no? Y tengo esta respuesta, cuando lo hago un cachito después, la forma de la respuesta es la misma, lo único que corría en tiempo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si acá tengo hago el experimento en t chiquitita igual a tau, ¿no? Y el sistema me responde de esta manera. Bueno, vengo un instante t grande después, ¿no? Le aplico la misma entrada. Si el sistema es invariante en el tiempo, la respuesta va a ser la misma, pero si acá arrancaba en tau, ahora va a arrancar donde, donde hice el experimento que sería en t más tau, ¿no? Pero la respuesta es igual, ¿no? Entonces, si el sistema es invariante en el tiempo, ¿no? Fíjense, la respuesta del sistema, ¿no? Ante un experimento hecho en temas tau, es la misma esta respuesta, ¿no? Es la misma que esta que está acá, pero corrida en el tiempo, ¿no? Entonces, es la misma respuesta del sistema ante un impulso aplicado en t, pero corrida, perdón, en tau, pero corrida en el tiempo, ¿no? Esta propiedad es bien importante porque fíjense, en esta representación que usábamos acá, yo necesitaba conocer cómo era la respuesta impulsiva para todos los valores posibles de t, ¿no? Ahora, fíjense, para todos los valores posibles de tau. Ahora lo único que me basta conocer es cómo vale la respuesta ante un valor cualquiera de tau, ¿no? Y después, porque cuando corra el tau, yo sé que la respuesta va a ser la misma respuesta de antes, pero corrida en tiempo, ¿no? Entonces, en particular, ¿no? A ver si tengo una... Fíjense, esto cómo sería más o menos otra interpretación del problema, ¿no? De vuelta, es la misma entrada que teníamos recién, ¿no? La pensamos como la suma de una serie de pulsos. Fíjense, esta sería la salida que tenían ante cada uno de los pulsos. Eso es lo que estoy representando acá, ¿no? Por ejemplo, cómo sería la entrada aproximada o algunos de los elementos que aparecen en la suma de la entrada y cómo sería la salida ante cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, este sería un sistema variante del tiempo, porque si aplico este pulsito, ¿no? en 0, me da esta respuesta. Aplico el pulso corrido en delta, me da otra respuesta. Aplico el pulso corrido en k delta, me da otra respuesta. Si el sistema es invariante en el tiempo, la respuesta entre este impulso tiene que ser esta misma, pero corrida lo que se corrió el pulso, ¿no? Si acá se corrió delta, tenía que tener esta misma forma de la respuesta, pero que arranque en delta, ¿no? Y en este caso está corrida en k delta, debería ser la misma forma de la respuesta, pero corrida en k delta, ¿no? Esa es la diferencia, fíjense, con un sistema variante del tiempo con un sistema invariante en el tiempo, ¿no? La forma de la respuesta es la misma,
acá está dibujada distinta porque cambió el factor de escala en cada caso, ¿no? Pero lo único que hace es, si aplico el pulso en cero, o en delta, o en k delta, la forma de la respuesta es la misma, lo que pasa es que corría en cero, o en delta, o en k delta, ¿no? Entonces, eso, de vuelta, es mucho más práctico, ¿no? Porque entonces, si el sistema es invariante del tiempo, solo tengo que conocer una respuesta impulsiva, no sé, la respuesta aplicada en un valor de tau cualquiera. En particular, uno elige el valor de la respuesta impulsiva cuando el impulso está aplicado en el origen, ¿no? Y entonces, esa es uno la llama en general esta función h de t, ¿no? Como uno, en vez de poner h sub tau o poner h sub 0 de t, uno directamente la llama h de tau, ¿no? Entonces, esta es la respuesta impulsiva del sistema, o de la respuesta del sistema ante un impulso delta aplicado en t igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, y ahora ya está, ¿no? Porque fíjense, esta forma, ¿no? de la salida que habíamos calculado recién, ¿no? Que nos quedaba x de tau por el h sub tau de t. Entonces, gracias a la propiedad esta de invariancia del tiempo, esta función, ¿no? Esta respuesta impulsiva, que yo la tenía que conocer para cada uno de los posibles valores de tau que a mí se me ocurrieran, la puedo reemplazar nada más que por la respuesta impulsiva que pasa en t igual a 0, ¿no? Y de acuerdo a la propiedad esta de escalado, fíjense, si este es la respuesta impulsiva ante un impulso aplicado en tau, es lo mismo que la respuesta impulsiva ante un impulso aplicado en 0, corrida en tau, ¿no? Como decía acá, o como dice el dibujito este que está acá, ¿no? Entonces, esta forma de calcular la salida es muy, muy útil, y esto es lo que se conoce como la integral de convolución, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil? Porque para los sistemas, ¿no? Tienen que cumplir estas dos condiciones. Tienen que ser lineales para poder descomponer esa entrada en esa sucesión de pulsos o de impulsos, ¿no? Y tienen que ser invariantes en el tiempo para que me basta conocer una sola respuesta impulsiva, ¿no? Para poder caracterizar la salida del sistema. En realidad, casi todos los sistemas con los que uno trabaja son variantes en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que en general lo que puede ser que esa variación del tiempo sea muy lenta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan, no sé, la pava que usa para calentar el agua para el mate, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la pava se va cubriendo de sarro, ¿no? Entonces, si el tiempo que tarda en calentarse el agua cada vez es un poquito más grande. Pero bueno, ¿cuánto tarda en formarse el sarro de la pava? Tarda años, ¿no? Si yo vengo, me hago el mate de las 8, o vengo después a las 10 y me hago un mate a las 10, la respuesta, el tiempo que va a tardar en calentarse el agua es el mismo, ¿no? Ahora, si vengo acá 10 años y sigo usando la misma pava y no la limpié nunca, bueno, por ahí tarda un poco más porque se hizo más sarro, ¿no? Entonces, en general, todos los sistemas son variantes en el tiempo, pero si son lentamente variables con respecto a la duración del experimento, lo que uno quiere hacer, esta hipótesis que el sistema sea invariante del tiempo es razonable, ¿no? Y de vuelta, es bárbara porque yo solamente debo conocer una respuesta impulsiva y no una familia como en este caso, ¿no? Fíjense de vuelta, acá yo debería hacer un experimento para cada uno de los posibles valores de t y encontrar cuánto vale la respuesta impulsiva en ese caso, y después con eso, fíjense, salvo que sea un problema medio inventado, como que hay uno en la práctica, esta respuesta es imposible de calcular, ¿no? O muy difícil porque no, fíjense, cada cuánto hago el experimento, lo tengo que hacer lo suficientemente junto, después tengo que encontrar una forma de expresar la respuesta inclusiva de esa forma matemáticamente. En cambio acá, vengo, hago un experimento y ya está, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, un filtro pasabajos, ¿no? Entonces van al laboratorio, entonces acá le ponen un impulso a la entrada, y uno sabe, bueno, que la salida va a ser una respuesta así, ¿no? Una exponencial decreciente. Bueno, y eso no va a cambiar si el impulso lo mido hoy, lo mido mañana, lo mido pasado. Capaz si vengo de acá a 10 años, bueno, la resistencia sí me hizo un poco más grande, el capacitor tiene un poco más de pérdida, esta respuesta cambia un poco, ¿no? Entonces, de vuelta, en general, a un sistema así simple puede ser un sistema variante
en el tiempo. Pero de vuelta, ¿no? Si la variación en este caso de estos componentes es muy lenta, ¿no? Con respecto a la duración del experimento, bueno, esta es una aproximación razonable, ¿no? Y en vez de quedarme con una familia de respuestas impulsivas, ¿no? ¿Cuánto vale la respuesta esta impulsiva para cada valor donde aplique el impulso? Me basta conocer nada más que lo que vale con el impulso aplicado en el origen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es? Operación es tan útil que la notamos de una manera en particular, ¿no? Vamos a usar el asterisco para indicar la convolución entre X y H, ¿no? Y otra cosa, fíjense, en general acá también, ¿no? Como es una operación lineal, uno puede hacer un cambio de variables, ¿no? Por ejemplo, a t menos tau lo llama tau, y entonces acá el tau queda t menos tau, y entonces en definitiva también esto uno lo puede escribir así, ¿no? Como que esta es la integral entre menos infinito e infinito de un x de t menos tau por un h de tau diferencial tau, ¿no? Entonces, y eso, digamos, cuando uno hace las cuentas, una forma puede ser más cómoda que la otra, ¿no? Fíjense, acá el valor de t, este que está acá, es el valor de t que está acá, el único lugar donde aparece t es esto, ¿no? Entonces, esto para cada valor de t, yo tengo que agarrar la función x, ¿no? Tengo que encontrar la respuesta impulsiva y fíjense que acá la variable, ¿no? De integración es tau, entonces esta h la tengo que dar vuelta con respecto al tiempo y después correrla al valor de tau, hago el producto de estas dos funciones y las integro. Y eso me va a dar un número, ¿no? Porque fíjense, si para un t fijo, pongo t igual a 5, acá me queda h de 5 menos tau, cuando yo haga toda esta integral, ¿no? Con respecto a tau, me va a quedar nada más que un solo valor, ¿no? Eso va a ser lo que vale la función en t igual a 5, por ejemplo, como decíamos recién, ¿no? Entonces, para cada valor de t, uno tiene que repetir esta integral y así puede encontrar lo que vale la salida para cualquier valor en tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver después algunos ejemplos. En el apunte también tiene unos cuantos ejemplos. A nosotros lo que nos interesa más ahora es la interpretación gráfica de este problema, ¿no? Porque en general no es que sea una integral complicada de hacer, depende cómo sean las funciones. Después vamos a ver algunos ejemplos un poco más trabajados. Pero lo interesante es ver cómo eh, uno interpreta gráficamente qué es lo que hace esta operación, ¿no? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos dos señales así fáciles, ¿no? Para que sean fáciles de graficar, que son dos pulsos rectangulares, el x de t y el h de t. Acá los dibujé de distinta altura para que se noten uno con respecto al otro, ¿no? Entonces, yo necesito o quiero calcular la convolución entre estos dos pulsos, ¿no? Entonces, si hago esta integral que está acá, fíjense, supóngase que yo quiero calcular I de t en t igual a 0, en t igual a 0, esto va a ser, ¿no? La integral entre menos infinito e infinito de la x de tau por una h de, fíjense, si pongo t igual a 0, acá me queda h de menos tau, diferencial tau, ¿no? Entonces, fíjense, lo que tengo que hacer es graficar, ¿no? Estas funciones x y h en función de tau, ¿no? Fíjense, la x queda igual, ¿no? Porque hacer x de t o x de tau es cambiar nada más el eje de este t que está acá por este eje tau que está acá, ¿no? Pero fíjense, acá lo que tengo que dibujar es h de menos tau, ¿no? Y eso es lo que decía recién, es la misma función de esta h que tenemos acá, pero dada vuelta, o como decimos, con una reflexión temporal de la señal, ¿no? Entonces, fíjense, la señal esta, la h de menos tau, es esta que está acá, ¿no? Entonces, fíjense, para calcular lo que vale I de t en t igual a 0, tengo que hacer el producto de esta función por esta otra función, ¿no? E integrar el resultado. Fíjense cómo son estas dos funciones, cuando yo las multiplico las dos, fíjense, esta vale un medio, donde esta vale 0, y esta vale 0, donde esta vale 1, ¿no? Así que el producto de las dos funciones, voy a poner por acá, fíjense, el producto de estas dos funciones me va a dar todo 0. Fíjense, puede ser que acá en el origen valga algo, depende cómo definen las funciones en el salto, ¿no? Pero es en un punto, ¿no? Pero si quieren lo podemos dibujar así. El área de eso vale 0, ¿no? Así que en definitiva, es el producto de esta, digamos, el valor de la convolución de estas dos funciones en t igual a 0 vale 0, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa si lo quiero calcular en un valor de t que es distinto de 0, como por ejemplo este valor t1 que tenemos acá, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner acá,
Y esto se me complica. Vamos a poner así. Y de T1, vamos a hacer la integral entre más menos infinito, ¿no? De la x de tau. Acá me va a quedar, entonces, fíjense, en vez del t genérico voy a poner h de T1 menos tau, diferencial tau, ¿no? Entonces, las funciones que tengo que dibujar para integrar es la x de tau, que es la misma que la x de t en este caso, pero ahora tengo que dibujar la h de T1 menos tau, ¿no? Entonces, fíjense, T1 es un valor fijo, que es el punto donde quiero calcular la salida, y entonces, vamos a poner que el T1 sea acá, y entonces fíjense, esta operación h de T1 menos tau es, primero tengo que escribir esta ecuación, la función h de t, ¿no? Y después tengo que fijarme cuánto vale h de T1 menos tau, ¿no? Entonces fíjense esta, ¿no? Esta función queda corrida, pero fíjense que queda corrida para la derecha, ¿no? Porque acá la variable es esta tau que está acá, que queda cambiado de signo, ¿no? Entonces, fíjense, otra forma de verlo es, por ejemplo, si yo digo, bueno, supónganse que yo quiero escribir acá, ¿no? Dibujar la h de T1 menos tau, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este eje ahora es tau, supónganse que este sería el valor de T1, ¿no? Entonces, fíjense, si tau vale T1, esta función vale h en 0, ¿no? El h en 0 justo es el salto, ¿no? Justo es el salto que está acá, ¿no? Fíjense, si yo digo, bueno, calculo para acá, para un T1 más, ¿no? Un T1 que está un poquito a la derecha, un tau igual a T1 más, ¿no? Sí, T1 es un valor que está un poquito a la derecha de T1, ¿no? Entonces fíjense, acá me va a quedar el tau este que está acá, este va a ser este T1 más, ¿no? Que decíamos recién. Entonces, T1 menos T1 más, como es un poquito más grande, esto me queda un valor negativo, ¿no? Entonces, me queda h de un valor negativo. El h de un valor negativo vale 0, ¿no? Entonces, acá esto vale todo 0, ¿no? Si yo quiero calcular, fíjense, por ejemplo, en un valor, vamos a poner acá, ¿no? En un T1 menos, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo que evaluar la h en T1 menos T1 menos, ¿no? T1 menos T1 menos es un número positivo, ¿no? Entonces estoy viendo un valor positivo chiquito, este valor que está acá, ¿no? Entonces me va quedando esto así, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿no? La función esta, h de T1 menos tau, es la función h de menos tau, pero corrida para la derecha en esta cantidad T o T1 que está acá. Entonces, fíjense, ahora cuando quiero calcular cuánto vale I en T1, tengo que hacer el producto de esta función, de la x de tau, que es esta que tenemos acá, con la h de T1 menos tau, que es esta que tenemos acá. Fíjense, el producto de esas dos funciones, lo dibujo acá, porque me quedé sin espacio, ¿no? Fíjense, va a ser, por debajo de 0 va a ser 0 porque esta función vale 0, ¿no? Cuando hago el producto de esto por esto, acá vale 0. Después, desde T1 en adelante también vale 0 porque esta función vale 0, así que desde T1 en adelante esto vale 0. Y entre 0 y T1 me queda el producto de este cachito por este cachito, entonces bueno, en este caso valdrá un medio, ¿no? Esto sería el x de tau por el h de T1 menos tau, ¿no? Entonces, fíjense, eso sería el producto de estas dos funciones. Ahora tengo que hacer la integral. La integral es el área de este pulso, en este caso como es un pulso rectangular es fácil de hacer, así que esto tiene una altura de un medio, un ancho de T1, así que el valor de esta integral me va a quedar un medio de T1, ¿no? Bueno, y así voy repitiendo el procedimiento para todos los valores T1 posibles que a mí se me ocurran, ¿no? Entonces, vamos a copiar acá ¿Se entiende más o menos cómo es la idea del método? Lo que vamos a ver ahora es hacer todo el cálculo entre menos infinito y más infinito, y vamos a ver qué resultado nos da la I para todos esos posibles valores de t. Entonces, vamos a repetir las funciones acá. Esto, para que sean 3 cuadraditos. Las dos son iguales, ¿no? Así que me sale la X sea la más alta, ¿no? Bueno, le puse
ponerle 4 cuadraditos para que sea más fácil de dibujar, así. Esto sería la x de t, esto sería t, esto sería 1, y entonces acá esta sería la h de t, esto sería t, ¿no? Y esto tenía altura 1/2. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que hicimos recién, calculamos la i de t en t igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tengo que dibujar es la x de tau, esta sería la x de tau, y acá pongo tau, entonces, en este caso la función no cambia nada, estos 4, 3, me queda así, y después lo que tengo que dibujar es la h de menos tau, sería tau, entonces esto me quedaría así, esto lo voy a llamar así, 0, este valor que está acá. Esto sería la h de menos tau. Entonces, como vimos recién, ¿no? la i de t en t igual a 0 es la integral, de menos infinito y más infinito. Esto me va a quedar la x de tau por la h de menos tau diferencial tau. Y entonces, bueno, acá, digamos, como decíamos recién, ¿no? Hacemos el producto de estas dos funciones, el producto de estas dos funciones me da 0, así que esto me queda la integral, ¿no? Entre menos infinito e infinito de 0 diferencial tau, así que me da 0, ¿no? Ahora, fíjense, acá lo que podríamos ir haciendo más o menos, esto vamos a tener que ir y volver varias veces. Acá dibujo t, y esto sería la i de t. Entonces fíjense, recién lo que calculé es cuánto vale la i de t en t igual a 0, ¿no? Fíjense qué pasa si t es más chico que 0, ¿no? Si yo quiero calcular para la i de t, pero para un valor de t que es menor que 0, ¿no? Fíjense, como veíamos recién, para un caso particular t igual a t1, esta función me quedaba corrida hasta t1, ¿no? Ahora fíjense, si lo estoy calculando para un valor de t menor que 0, ¿no? Vamos a llamarlo, vamos a poner acá, ¿no? Por ejemplo, el valor acá, este primer cuadradito que fuera t1, ¿no? Entonces yo quiero calcular ahora i de t1. Entonces, la h de t queda igual, ahora lo que tengo que dibujar es, esto va a ser la integral entre más menos infinito, acá me va a quedar la x de tau, acá me va a quedar la h de t1 menos tau, diferencial tau, ¿no? Fíjense, la h de t1 menos tau, este es el origen, ¿sí está bien? Fíjense, yo dije que este número era t1, ¿no? Entonces, el h de t1 menos tau es esta función que está acá, ¿no? Esto sería el h de t1 menos tau, ¿no? Entonces fíjense, cuando yo hago el producto de la x de tau, ¿no? Por la h de t1 menos tau, esto también me da 0, ¿no? Este producto que está acá, esto me da 0, y entonces en definitiva la i de t1 da 0, ¿no? Y fíjense, para cualquier valor de t1, ¿no? Que sea menor que 0, en este caso, ¿no? Si yo voy corriendo para todos los distintos posibles valores de t1 que está acá, esta función se me va corriendo para todos los posibles valores de t1, y fíjense, la x de t con esta h de t1 menos tau no se solapan nunca, ¿no? Entonces para todo t menor que 0 es seguro que el resultado de la convolución va a ser 0, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa si yo elijo, por ejemplo, un t2 que esté por acá, que es mayor que 0, ¿no? Entonces ahí lo que tengo que fijarme es cómo queda la función h de t2 menos tau, ¿no? De vuelta, la h de t2 menos tau es una función que me va a quedar, entonces me va a suponer este sería el valor de tau. Ahora estoy eligiendo este valor acá, t2, ¿no? Entonces la h de t2 menos tau, fíjense, en este caso queda corrida hasta esta posición t2, ¿no? Y después viene así y así, ¿no? Entonces, fíjense, ahora, ¿no? Cuando yo quiero calcular i de t2, yo que estoy igual a 0, entonces, fíjense lo que está pasando. Acá, de vuelta, ¿no? La expresión es la misma, esto es la integral entre más menos infinito, ¿no? De x de tau por h de
T2 menos tau, diferencial tau. Y fíjense, acá se solapa, ¿no?, un poco esta función con esta otra función, ¿no? Fíjense, si yo hago el producto de las dos, me va a quedar una función que tiene... Acá voy a dibujar la x de tau por la h de T2 menos tau. Me va a quedar una cosa así. Medio, entonces, acá la integral va a dar algo, ¿no? Entonces, en este caso va a dar un medio de T2, ¿no? Así que este integral, fíjense, todo este producto, esto me va a quedar la integral entre 0, ¿no?, y T2 del producto, que en este caso vale un medio, porque las dos funciones son rectangulares, diferencial tau, y entonces esto me queda T2 sobre 2, ¿no? Fíjense que es lo que está pasando acá, ¿no? Si T2 es justo a la derecha del 0, fíjense, estas señales se superponen nada, ¿no? Entonces el valor de la función va a ser un poquito más grande que 0, ¿no? Ahora fíjense, a medida que el T2 va creciendo, el resultado de la integral, ¿no?, esta, la I de T2, fíjense, va a ir creciendo cada vez más, ¿no?, porque es T2 sobre 2, ¿no? Así que el resultado de esa integral, a medida que yo voy variando para distintos valores de T2, esto va creciendo, ¿no? Y fíjense, ¿hasta dónde vale este resultado? Y fíjense, fíjense, para distintos valores de T2, lo que estoy haciendo, estoy corriendo esta función cada vez más para la derecha, ¿no? Y este resultado va a valer hasta que, fíjense, esta función coincida justo con esta. Acá, como las dos funciones tienen el mismo ancho, fíjense, va a ser cuando toda esta función coincida con esta, ¿no? Quede justo por abajo. Entonces, fíjense, cuando este valor de T2 alcance el valor que está acá, que es lo que habíamos llamado T0, ¿no? Entonces, esto va a seguir creciendo así linealmente hasta, vamos a poner que hasta acá, ¿no? Este sería T0. Hasta acá, ¿no? Fíjense, justo en T0, cuando calculo a la salida y de T en T igual a T0, las dos señales se superponen totalmente, ¿no? Y después, si quiero calcular la salida para valores mayores de T0, por ejemplo, este T3 que tenemos acá, que está mayor que T0, fíjense lo que pasa, ¿no? Acá repito el dibujito de la... bueno, seguimos acá. Esto sería la X de tau, esto sería tau, esto me queda algo así. Y ahora fíjense, yo lo quiero calcular en un valor acá, ¿no?, de T2, entonces acá tengo que escribir este sería el valor de T2, acá tengo que dibujar la H de T2 menos tau, ¿no? Entonces, esta es una serie que tiene así, esto tenía 3 chichoncitos de alto, y quedaba así, ¿no? Esto es tau. Entonces fíjense, cuando multiplico estas dos funciones, acá también se me están solapando, pero parcialmente, pero por el otro lado, ¿no? Fíjense, la parte donde se solapan estas funciones es en este rango, ¿no? Y hasta acá, ¿no? Entonces, si yo hago el producto de estas funciones, me va a quedar, esto, dijimos, esto sería el x de tau por el h de T2 menos tau. Entonces, fíjense, si este valor acá lo llamé, lo llamamos T3, ¿no? ¿O no? ¿T2? T3 era, perdón. Sería T3. Este valor que está acá es T3 menos T0, ¿no? Porque el ancho de la función era T0. Entonces, por debajo de T3 menos T0, esta integral vale 0, ¿no? Así que esto acá vale 0, ¿no? Después, hasta T0 me queda el producto de estas dos funciones, que bueno, en este caso me va a quedar un medio, esto sería T0, esto sería T3 menos T0, y después de T0 en adelante vale 0 porque esta función es la que vale 0, ¿no? Entonces fíjense, si yo quiero calcular acá I de T en T igual a T3, esto me queda la integral de X de tau por H de T3 menos tau, diferencial tau,
3 menos infinito y más infinito. Pero fíjense, cuando tengo en cuenta las funciones, esto me queda la integral, ¿no? Entre t3 menos t0, y entre t0, ¿no? Pues es lo único donde la función vale distinto de 0. Acá, bueno, el producto de estas dos funciones es un medio, porque lo hicimos fácil, y diferencial tau, ¿no? Así que esto me va a quedar un medio de, fíjense, me queda t0 menos t3 menos t0, ¿no? Esto me queda t0 menos t0 así, por un medio, ¿no? Así que esto me va a quedar 2t0 menos t3, ¿no? Y fíjense, ¿y eso hasta cuándo va a valer? Bueno, va a valer hasta que t3 sea lo suficientemente grande como para que estas funciones no se superpongan más, ¿no? Fíjense, estas dos funciones se dejan de superponer cuando este flanquito coincide con este flanco, ¿no? Entonces, eso va a quedar en algo así, ¿no? Cuando la h de t3 menos tau, el t3 sea tal que el flanco me quede acá, ¿no? T3 sería el valor que me queda acá, y esto me queda acá, ¿no? Entonces, fíjense, este sería el valor de t3 donde estoy calculando, y este sería el t3 menos t0, ¿no? Esta integral vale hasta ese entonces, porque, o un cachito antes de esto, ¿no? Cuando este flanco coincide con este flanco corrido, ¿no? Y entonces, fíjense, en ese intervalo, fíjense, si esto es, si este ancho es t0, ¿no? Este valor acá también es t0, entonces vale hasta que t3 es menor que 2t0, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense, no, estaba al revés, ¿no? Fíjense, acá la función valía, en este caso era un medio de t2, así que hasta t0, acá habíamos llegado hasta t0 sobre 2. Fíjense, cuando t es igual a t0, perdón, cuando t3 es igual a t0, que es justo cuando empieza a solaparse, esto vale 2t0 menos t0, falta un medio, dividido 2, así que me queda t0 sobre 2, y después de acá, esto me queda una recta con esta pendiente, y fíjense que vale siempre que esté por debajo de 2t0, ¿no? Y después fíjense, desde ahí en adelante, este pulso me queda más corrido para la derecha, entonces esta función, ¿no? La x de t y la x de tau y la h de t3 menos tau no se solapan, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, esta función acá vale 0, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, ¿no? La convolución de estos dos pulsos rectangulares, fíjense, se me queda este pulso triangular, fíjense, el ancho del pulso en este caso es más ancho que el de los pulsos rectangulares, y en general, fíjense, en este caso los pulsos son funciones discontinuas, y el resultado, fíjense, es una función continua, ¿no? Eso está bien porque, digamos, el resultado es la integral de dos cosas, ¿no? Entonces la integral siempre pone alguna condición de continuidad, ¿no? Pero bueno, esto, ahora vamos a hacer otros ejemplos más detallados, o vamos a ver algunos ejemplos con matar. Pero estos son, digamos, los pasos que uno necesita calcular que necesita hacer para calcular la convolución, ¿no? Y depende cómo sean las funciones que uno intervenga, pueden aparecer hasta 5 casos distintos, ¿no? Entonces, para calcular la convolución así gráficamente, bueno, o también analíticamente, fíjense, no es cuestión de meter las funciones y hacer la integral entre más o menos infinito, ¿no? Porque depende en qué valor de t yo esté calculando, el resultado de este producto cambia, y también pueden cambiar los extremos de integración, ¿no? Así que, si quieren, hacemos un intervalito, así me tomo unos mates, y después les muestro por ahí alguna interpretación un poco más gráfica, a ver cómo queda. Bueno, bárbaro. Buenísimo.
Bueno, si les parece seguimos. Esta es una peliculita, es vieja, pero bueno, por lo menos muestra la idea, ¿no? Entonces, acá el audio está, pero se escucha muy bajito, así que no dice nada demasiado importante, ¿no? Pero bueno, fíjense, estas son las dos funciones que uno quiere, ¿cómo es? Convolucionar en este caso, ¿no? La x de t es la función esta, la que está acá arriba, la h de t es la función esta verde que está acá abajo. Fíjense que esta no arranca en cero, arranca un poquito corrida, la x de t también, ¿no? Arranca corrida, y bueno, y acá va a ir calculando para cada instante de tiempo cómo queda el resultado, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer va a dar vuelta a la señal la h de menos t. Entonces, fíjense, ahí dio vuelta la señal y de vuelta, ¿no? Acá, por ejemplo, la va a calcular en un tiempo t menor que 0, ¿no? Fíjense, a ver si está por acá. Esta es la función original, acá la doy vuelta y la corro a esta cantidad 1 que dice acá, ¿no? Que vale 1. Entonces, fíjense, en este caso, estas dos funciones no se solapan, así que cuando hago el producto, ¿no? De la h de el t acá sería menos 1, ¿no? Y el tau lo llama h de t menos tau, por esto dan 0, ¿no? Y fíjense, estoy calculando la convolución en este punto, ¿no? Entonces, esas, como las funciones no se solapan, esa se llama en la primera etapa de, como dice acá, ¿no? Sin solapamiento, pero por izquierda, ¿no? Pues estamos calculando para puntos que están a la izquierda de los valores importantes de la función, ¿no? Ups. Después, ahí dice que no hay solapamiento. Fíjense, en este otro caso, fíjense, yo estoy calculando acá para t igual a 4, por ejemplo, 4,2. Entonces, fíjense, acá la función, ¿no? La x de tau y la h de t menos tau se solapan un cachito, como nos pasaba recién con la onda triangular, ¿no? Un pedacito por arriba. Entonces, fíjense, tengo que calcular el producto de esta función por la función verde. Ese producto no está dibujado, pero fíjense, vale 0 para los t menores que este valor que está acá, y vale 0 para los valores de t mayores a los que están acá, ¿no? El producto de estas dos funciones me va a quedar entre acá y acá, y el área de estas dos es el área de este cuadrado amarillo. Bueno, eso es lo que vale la función, fíjense, en este punto, que es donde está calculando el valor de la integral, ¿no? Fíjense, acá lo interesante es que una función es más ancha que la otra, ¿no? Entonces en el próximo pulso, fíjense, perdón, la etapa esta anterior, bueno, se estaban solapando parcialmente, pero también por la izquierda. En este punto que está acá, fíjense, estoy calculando para este valor de casi 6. Entonces, ahora, fíjense que la función verde queda todo por metida adentro, ¿no? De donde está definida la función azul, ¿no? La x de t menos t. Entonces, esta etapa se llama etapa de solapamiento total, digamos, ¿no? Porque una función queda metida dentro de la otra, ¿no? Entonces, fíjense, cuando quiero calcular el área, que me define los extremos de integración es la función esta verde que está acá, ¿no? Porque esta se hacía 0 por debajo de este punto, se hace 0 por abajo de este otro. Entonces cuando hago el producto de la verde por la azul, el intervalo de integración me queda definido entre este punto y este punto, ¿no? Bueno, el área es eso que está ahí, y el valor del área es eso que está ahí, ¿no? Fíjense, a medida que yo voy creciendo con los valores de t que estén acá, mientras que haya solapamiento total, fíjense, como estas funciones acá en este pedazo son constantes, el resultado va a ser constante, ¿no? Ahora, cuando yo estoy, fíjense, todavía puede haber solapamiento total cuando este borde llegue hasta acá, pero acá como esta función va decreciendo lentamente, entonces bueno, ahí va a empezar a decrecer algo, ¿no? Fíjense, ahí por ejemplo, fíjense, hay solapamiento parcial, ¿no? Porque fíjense, este borde está más lejos que acá, pero se llama solapamiento parcial por derecha, ¿no? Porque las funciones se solapan, pero por derecha de la que estoy desplazando, ¿no? Entonces fíjense ahora el producto de la función azul, que era este que estaba acá, por la función verde, me queda este triangulito que está acá, ¿no? Entonces el área de este triangulito es lo que vale la función en ese punto, ¿no? Y después, a medida que yo me sigo corriendo para la derecha, llega un momento que las funciones se dejan de solapar, y esa sería la quinta etapa de la convolución, que sería sin solapamiento por derecha, ¿no? En este caso que está acá, fíjense de vuelta, las funciones
la x de tau y la h de t menos tau, para este valor de t que está de acá, no se solapan, entonces el resultado de la convolución acá vale 0, ¿no? Fíjense, acá lo va haciendo de a poquito, lo va solapando, lo va corriendo de a poquito. Fíjense, a medida que se van desplazando, hasta ahí no hay solapamiento por izquierda. Justo en ese punto, fíjense, ¿no?, que este borde coincide con ese borde, ahí empieza a haber solapamiento parcial, ¿no?, por izquierda. Fíjense, ahí hay solapamiento parcial, hasta que este punto, por ejemplo, fíjense que este borde, el otro borde de la función, y este borde coinciden, ¿no? Entonces, a partir de ahí se solapan totalmente, y va a haber solapamiento total, hasta que este borde que está acá coincida con este borde que está acá, ¿no? Toda esa etapa es solapamiento total, sigue habiendo solapamiento total, solapamiento total, solapamiento total, hasta acá, hasta, bueno, un cachito más, ¿no?, pero te da miedo de pasarme, ¿no? Que hasta que este borde coincida con este punto que está acá, y eso es solapamiento total, ¿no? Y después, de ahí en adelante, hasta que este borde no alcance este valor, hay solapamiento parcial, pero por derecha, ¿no? Hay todo solapamiento parcial por derecha, hasta que, bueno, un poquito después que este borde coincida con este borde, ¿no? Y después, bueno, de ahí en adelante, ahí ya no hay más solapamiento, sería una etapa de sin solapamiento entre las dos señales, pero en este caso por derecha, y entonces la integral vale 0, ¿no? En ese caso. Entonces, lo interesante es que separar en esas... La cantidad de etapas depende de la forma de las funciones, ¿no? Ahora vamos a hacer algún otro ejemplo para que se vea bien qué pasa, ¿no? Pero lo bueno es que en cada una de esas etapas uno tiene expresiones conocidas para las funciones que tiene que integrar, entonces los extremos de integración lo puede ajustar en consecuencia y bueno, nada, el resultado uno lo puede calcular. Fíjense otro... si este funciona. Esta es una aplicación de MATLAB, esta no la hice yo, por ahí a veces anda medio mal, pero no sé si se alcanza a ver, los colores son medios feos, ¿no? Pero bueno, pero acá uno puede elegir las funciones que quiere convolucionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar fíjense, por ejemplo, la x de t, la que llamamos nosotros de x de t, sería esta función. Este sería casi el mismo ejemplo que vimos nosotros recién debería ser... sí, h de t. Fíjense, la x de t sería la celeste, que es la función esta que tiene, las dos tienen el mismo ancho, pero una tiene el doble de la altura de la otra, ¿no? Entonces acá están dibujadas las dos funciones temporales. En este gráfico que está acá va a dibujar la señal desplazada. Fíjense, acá creo que se llama I de lambda es que es h de t. No, bueno, este sería una función, la función dada vuelta y el producto de los dos, ¿no? Entonces fíjense, acá sería, y con esto puedo calcular esto puede a veces se cuelga, ¿no? Pero bueno, fíjense, este sería el origen, digamos, la función dada vuelta, y el puntito es el valor donde estoy calculando el resultado de la convolución, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, el primer punto que está acá sería para un t que está más lejos de 0, esto marca todo, sería, no sé por qué hace esto, fíjense, en este gráfico sería, esta, ¿no? La cuenta que hicimos acá, ¿no? Cuando teníamos esta x de t menos tau y esta h de t1 menos tau, ¿no? Como el t1 estaba a la izquierda de 0, el valor que nos daba la función era 0, ¿no? Entonces, fíjense, acá me queda, la verde que está acá es la x de t. La rojita esta que está acá, o magenta, es la h de t menos tau para este valor de t que está acá, ¿no? Y fíjense, la negra que está acá es la función producto de las dos, la integral de eso, el área bajo esa curva negra da 0, ¿no? Que es el valor este que está dibujado acá, ¿no?
Entonces, esa sería, fíjense, para cualquier valor de t más chico que 0, fíjense acá, por ejemplo, t vale menos 0,12 o menos 0,18 y demás, fíjense, ahí el producto de las dos funciones vale 0 porque no se solapan, ¿no? Ahí estaríamos en toda la etapa de, que las señales no se solapan por izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, voy creciendo el tiempo, como decía recién en el videíto, fíjense, justo en 0 es donde empezaría la etapa de solapamiento parcial, ¿no? Porque el borde de la función magenta toca el borde de la función celeste, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de ahí, a medida que yo voy incrementando el valor de tiempo, fíjense, el producto de las dos funciones empieza a valer largo, y lo que yo necesito calcular es el área de esas dos funciones, ¿no? Perdón, el área bajo el producto, ¿no? Y ahí, digamos, como las funciones son rectángulos, la altura no cambia, y a medida que voy creciendo el tiempo, la señal va creciendo linealmente, ¿no? Voy medio despacio porque por esto, si no, después se cuelga. Fíjense, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo la x de tau es la función celeste, la h de t menos tau es la función magenta, el t es este valor que está acá, el producto de las dos es la función negra, el área bajo la función negra es lo que vale la integral en ese punto, ¿no? Entonces, y esto, fíjense, esto lo tengo que ir repitiendo para cada uno de los valores de t donde quiero calcular el resultado de la integral, ¿no? Entonces, hasta ahí seguimos con solapamiento parcial por derecha, ¿no? Fíjense acá, justo en este punto donde las dos señales quedan se me corre un cachito, bueno, justo un poquito después de eso, fíjense, las dos señales coinciden exactamente, y esa sería la etapa de solapamiento total, ¿no? Acá, como las dos funciones tienen el mismo ancho, el punto de solapamiento total es uno solo, digamos, ¿no? Es cuando estoy calculando acá en t igual a 2, ¿no? Que es, bueno, y fíjese, el área de las dos funciones es el área bajo la curva negra que está acá, ¿no? Fíjese, a medida que voy aumentando el tiempo, ahora empiezo una etapa de solapamiento parcial, pero por derecha, ¿no? Porque estoy corriendo esta función y acá se me están solapando eh, estas dos funciones, y lo que tengo que calcular es el área bajo la función negra, ¿no? Acá uno se da cuenta, fíjense, a medida que voy aumentando el tiempo, el área bajo la función negra, que es el producto de la x de tau por h de t menos tau, cada vez es más chico, entonces el valor, justo debe estar el puntito abajo de él, fíjense, el valor del resultado es cada vez más chico, ¿no? Hasta que este borde de la función magenta coincida con el borde de la función celeste, y ahí sería el fin de la etapa del solapamiento parcial por derecha, ¿no? Ahí, ¿no? Un poquito a la derecha de eso, ¿no? Entonces, fíjense, ahí el área bajo la curva negra es muy chiquitita, entonces el valor de la función es muy chiquitita, ¿no? Y bueno, desde ahí en adelante, después las funciones ya no se solapan más, ese sería el último punto, solapamiento parcial por derecha, y fíjense, de acá en adelante las funciones ya no se solapan más, ¿no? Entonces estamos en la etapa de sin solapamiento, pero por derecha, ¿no? Entonces, como las funciones no se solapan, el producto de las dos funciones da cero, y de ahí en adelante da cero el resultado de la integral, ¿no? Entonces, nada, bueno, acá uno después puede cambiar con otras funciones, prefiero por ahí, lo hacemos a mano y vemos bien lo que nos da. Lo interesante de estas operaciones es más o menos tratar de interpretar la mecánica de lo que está pasando, ¿no? Como les decía recién, fíjense, el resultado de la convolución, ¿no? La función, en este caso que las funciones están definidas sobre un intervalo bien definido, porque son rectangulitos, fíjense, las dos funciones tenían largo 2, pero el resultado de la convolución tiene largo 4, ¿no? Y después estas funciones eran discontinuas, el resultado de la convolución es una función más suave, en general es una función continua, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguna señal hubiera sido un impulso, bueno, el resultado podría haber sido discontinuo, ¿no? Pero en general siempre que integramos ganamos un orden de suavidad porque hacemos una integración, ¿no? Y después, bueno, la mecánica es esa, ¿no? Dar vuelta a una señal, en realidad uno puede dar vuelta a cualquiera de las dos, depende de la forma de la integral que use, y después tratar de ver, ¿no? Esas etapas donde no hay solapamiento por izquierda, donde hay solapamiento parcial por izquierda, donde hay solapamiento total, donde hay solapamiento parcial por derecha, y donde no hay solapamiento por derecha, y en cada una de esas 5 etapas uno ajusta los extremos de integración y hace la integral que tenga que hacer para calcular la función, ¿no? Eh,
Por supuesto, nosotros vamos a tratar de no tener que hacer eso nunca, pero la mecánica esa es cómoda como para interpretar un montón de fenómenos, ¿no? El saber que uno tiene que desplazar una función, multiplicarla por otra y tratar de ver el área que queda, esa es la parte que es interesante, ¿no? El videíto y la aplicación esta la tienen ahí en la página de la materia, así que si quieren la pueden descargar. No voy a cerrarlo, vamos a dejarlo para después. Uy. Entonces, fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá. Por ejemplo, como estaba en la aplicación de MATLAB, que el origen tiempo no esté en t igual a 0 es medio molesto. Pero fíjense, vamos a hacer un ejemplo que es más habitual de estas aplicaciones, que por ejemplo es hacer la convolución entre un pulso rectangular. Vamos a hacerlo así que tenga ancho 2 cuadraditos. Y esto sería t. Y un pulso exponencial, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este pulso exponencial podría ser la respuesta impulsiva de un filtro pasabajo, como había dibujado recién, ¿no? Que sea, por ejemplo, una cosa así. Entonces, acá, bueno, la salida esta I de t la podemos escribir como la integral entre menos infinito e infinito, por ejemplo, de la x de tau por la h de t menos tau, diferencial tau, o también como la integral entre menos infinito e infinito de la x de t menos tau por la h de tau, diferencial tau. Acá, perdón, esto es t. Vamos a poner que esta sea la entrada, la x de t, esto que fuera la h de t, ¿no? Entonces, fíjense, para calcular la convulsión, primero lo que tenemos que hacer, no sé, a mí me resulta cómodo arrancar en t igual a 0, así dibujo la x de tau y la h de menos tau, ¿no? Entonces, la x de tau es la misma que tenemos acá. Este eje lo llamo tau, esto va a ser la x de tau, esta no cambia nada. Pero la h de menos tau va a ser algo así, es la función que teníamos recién, pero dada vuelta con respecto a tau, ¿no? Esto sería la h de menos tau, y sería una cosa así, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la h de tau la podríamos llamar, no sé, e a la menos alfa por t, beta, ¿no? Por e a la menos alfa por t por u de t, que fue la que hicimos antes. Entonces la h de menos tau va a ser esto, ¿no? El beta por e a la alfa por t por u de menos t, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ahora lo que tenemos que ver es cada una de las distintas etapas de la convolución, ¿no? Entonces, la primera etapa de la convolución, ¿no? Vamos a hacer otra cosa más, ¿no? Fíjense, por ahí, esto es la h de menos tau. Yo para los distintos cálculos lo que necesito hacer, calcular es la h de t menos tau, ¿no? Entonces, fíjense, dibujo acá de vuelta la x de tau. Tau sería la x de tau. Esta sería esta función así. Y por ejemplo, ahora la h de t menos tau, fíjense, este eje es tau, por ejemplo, le voy a poner que el t esté por acá, es una función que tiene esta forma, ¿no? Entonces, fíjense, para distintos valores de t, esta función se corre para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces, fíjense, la primera etapa es sin solapamiento por izquierda, ¿no? ¿Y eso cuándo pasa? Fíjense, pasa siempre que este flanco esté a la izquierda del flanco este que está acá, ¿no? Esto es tau igual a 0. Así que fíjense, siempre que el t sea menor que 0, ¿no? Esa es la parte importante. Si t es menor que 0, no hay solapamiento por izquierda, ¿no? Es como que las dos funciones quedarían así, y la otra función queda así. Este sería el valor de t,
esto sería tau, ¿no? Así, tau y tau. Entonces, para cualquier valor de t que sea más chico que 0, las dos señales no se solapan, entonces esa sería la primera etapa de la convolución, y vale siempre que tau sea menor que 0, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense, cuando yo haga el producto de la x de tau por la h de t menos tau, el producto da siempre 0, entonces acá la integral esta que está acá, ¿no? la i de t da siempre 0 para todo t menor que 0, ¿no? Eso para la primera etapa de la convolución, ¿no? Y la segunda etapa, la pongo por acá, segunda etapa, es cuando tenemos solapamiento parcial por izquierda, ¿no? Está bien, solapamiento parcial por izquierda, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo va a pasar? Cuando el t sea desde 0 en adelante, ¿no? Pero fíjense, siempre que este borde no coincide con este borde, ¿no? No sé, vamos a llamarlo T0, no le puse nombre, ¿no? Siempre que el T esté entre 0 y T0, hay solapamiento parcial. Justo en T0, cuando T coincide con T0, ahí justo empezaría el solapamiento total, pero bueno, menor o menor igual da más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, eso pasa siempre que esto, ¿no? 0 es menor que T y es menor que T0, ¿no? Entonces, las funciones ahí, en ese caso, nos quedan, esta sería la x de t, la x de tau, perdón, y la h de t menos tau nos queda algo así, ¿no? Y esto la vamos corriendo, y hay solapamiento parcial siempre que el valor este de t, donde está la función, sea más chico que el t0, ¿no? Entonces fíjense, o sea, bueno, el mismo caso que tenemos representado acá, ¿no? Entonces ahí si yo quiero calcular la i de t, esto que va a ser la integral, fíjense, bueno, esto, menos infinito e infinito de la x de tau por la h de t menos tau diferencial tau, ¿no? Ahora fíjense, cuando yo quiero hacer la integral que tengo que cambiar las funciones por lo que son, fíjense, no tiene sentido que integre por debajo de 0 porque se me anula la x de tau, ¿no? Así que esta integral no tiene sentido que vaya por debajo de 0 porque la que se hace 0 es esta función que está acá, ¿no? Ahora, tampoco tiene sentido que vaya por encima de t, por la que se me hace 0 la h de t menos tau, ¿no? Así que la integral me queda esta integral entre 0 y t, ¿no? Fíjense, en este caso la x de tau vale, en este intervalo vale 1, y la h de t menos tau, bueno, tengo que cambiar, ¿no? Acá en la h de t por t menos tau, ¿no? Así que esto va a quedar vamos a poner con otro color, este va a ser el beta por e a la menos alfa t menos tau diferencial tau, ¿no? Y entonces, fíjense, para cada valor de t que yo quiera, calculo esta integral, y fíjense, tau acá es la variable de integración, esto me va a quedar una función de t, y ya está, ¿no? Calculo el valor ese, lo que sea, y ya está. No, ahora la integral para seguir con la idea de la convolución, pero después si lo calculamos, ¿no? El resultado va a ser una función de t. Fíjense qué es lo que va pasando, ¿no? Cuando t valga 0, que la integral queda justo, perdón, que la exponencial queda justo acá, el valor vale 0, ¿no? A medida que yo me voy corriendo, ¿no? Voy calculando para valores de t cada vez más grandes, fíjense que la función que me queda es cosas como estas, ¿no? Entonces, al principio gano área rápidamente, pero después gano área más lentamente, ¿no? Porque los pedacitos de la función que voy metiendo son más chiquitos, ¿no? Entonces, si uno se fija, si yo por ejemplo acá dibujara cómo me va quedando la i de t, i de t, entonces recién vimos, ¿no? Que para todos los t negativos, la señal esta da 0, ¿no? Pues era sin solapamiento por izquierda, ¿no? Tenemos solapamiento parcial entre 0 y t0, ¿no? Entonces, y acá lo que va a pasar es que esta señal al principio gana área rápidamente, y después crece más lentamente, ¿no? Va a ser una cosa más o menos así. Después hacemos una integral y vemos que los queda, ¿no? Y después tenemos la tercera etapa, sería la etapa de solapamiento total.
Y fíjense, en ese caso es cuando tenemos la x de t, esta no la cambiamos, queda así. Esta sería la x de tau, esta era tau. Pero fíjense ahora la h de t menos tau, nos queda una cosa así, ¿no? Este sería el valor de t, ¿no? Entonces, fíjense, acá las señales se solapan en este intervalo, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos solapamiento total? Y siempre que el t sea más grande que este valor que está acá, t sub 0, ¿no? Fíjense, en la región anterior, el solapamiento parcial, cuando t estaba entre 0 y t sub 0, ahora cuando el t es más grande que t sub 0, tenemos solapamiento total, ¿no? Y fíjense, y lo tenemos ahí hasta infinito, porque la función, la h de t que tenemos acá, es una exponencial que sigue hasta infinito, para más adelante, así que cuando lo doy vuelta, también siempre voy a tener solapamiento total, siempre que el t sea mayor que el t0, ¿no? Entonces, acá no tenemos solapamiento parcial por derecha, ni tenemos sin solapamiento por derecha, ¿no? Porque una de las señales es infinitamente larga, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, y si quiero calcular cuánto vale la salida en ese caso, acá la i de t, que va a ser la integral entre menos infinito y más infinito de la x de tau por la h de t menos tau, diferencial tau. Y fíjense, cuando reemplazo por los valores, acá fíjense, el extremo inferior de integración es 0, porque la función x de tau se hace 0, así que el extremo inferior de integración vale 0. Y el extremo superior de integración es t0, porque la función x de tau se hace 0 por encima para cualquier tau mayor que t0, ¿no? Y fíjense, y en ese intervalo lo que tengo que integrar es la función esta, la x de tau que vale 1, por la h de t menos tau que vale la beta por e a la menos alfa t menos tau, diferencial tau, ¿no? Y listo, calculo esa integral y veo lo que me da, ¿no? Pero fíjense, si uno lo trata de interpretar gráficamente, fíjense, justo en t0 teníamos el valor este que teníamos acá, ¿no? Ahora, a medida que yo voy corriendo el t para la derecha, fíjense, la parte que se superpone tiene cada vez altura más chiquitita, porque voy agarrando la colita de la exponencial, ¿no? Y cuando la t esté, para estos valores de t que estén por acá, que me quede una cosa así, fíjense, el valor del integral va a ser muy chiquitita, porque estoy agarrando la cola exponencial, pero no va a ser 0, ¿no? Así que esto va a ser una cosa más o menos así, ¿no? La forma de la salida. Y está definida para cualquier t mayor que 0, ¿no? Entonces, ahora uno puede, digamos, hacer las cuentas y ver específicamente cuánto vale ¿cómo es? La salida en esta parte, que era la etapa de solapamiento parcial por la izquierda, y cuánto vale en esta etapa, que era la parte de solapamiento total, ¿no? Y es calcular estas integrales que están acá, no es demasiado complicado. Calculo esta que tengo acá porque la tengo más a mano, ¿no? Fíjense que acá yo tengo un integral con respecto a tau, así que el beta por e a la menos alfa por t sale afuera. Esto es lo mismo que beta por e a la menos alfa por t. Y entonces acá me queda la integral entre 0 y t0 de e a la tau, ¿no? Diferencial tau. Alfa tau. Porque menos con menos me da más, ¿no? Así que esto me queda beta por e a la menos alfa por t, y acá me va a quedar, ¿no? 1 sobre alfa por e a la menos t0 menos 1, ¿no? Así. Y, así que, en definitiva, acá, ¿no? Está la I de t, esta va a valer beta sobre alfa por e a la t0 menos 1, menos 1 por e a la menos alfa por t, ¿no? Entonces, esta sería lo que vale esto para, en esta etapa de solapamiento total, que esto vale para t mayor que t0, ¿no? Y después, fíjense, la otra que tenemos acá, ¿cuál era? Para solapamiento parcial, es esta integral que está acá. Eh,
justo en esta etapa, esto me queda la I de t, era la íntegra entre 0 y t de 1 por beta por e a la menos alfa t menos t0, t menos tau, diferencial tau, ¿no? Y acá, de vuelta, este es lo mismo, acá el beta por e a la menos alfa t lo puedo sacar afuera, entonces acá me va a quedar, ¿no? Acá hay un menos, ¿no? Pues tengo que, cuando bajo me queda el menos alfa, ¿no? Así que después eso lo podemos reacomodar un cachito. Bueno, entonces acá esto me va a quedar por menos 1 sobre alfa, entonces acá me queda e a la t menos e a la 0 a la alfa por t, e a la menos alfa por t, no, me queda, por hacerlo, esto me queda la integral entre 0 y t, acá me queda de e a la alfa por tau diferencial tau, ¿no? Así. Entonces esto me queda beta por e a la menos alfa t, entonces acá me queda 1 sobre alfa, no, entonces acá me digo. Ahora vamos a revisar, 1 sobre alfa, y acá me queda entonces e a la alfa t menos 1, ¿no? Así. Y fíjense, acá si acomodo, acá me queda e a la menos alfa t, esto lo puedo escribir así, ¿no? Como beta sobre alfa, y acá me queda 1 menos e a la menos alfa por t, ¿no? Así. Porque e a la menos alfa t por e a la alfa t me da 1, y el e a la menos alfa t menos 1 me da 11, ¿no? Que esta, fíjense, es la ecuación típica esta de carga del capacitor, ¿no? Que es el pedazo este que está acá. Y esto vale para todo 0 menor que t, menor que t sub 0, ¿no? Entonces, fíjense, justo en el límite este que está acá es cuando la función vale t sub 0, así que el valor este que está acá va a ser beta sobre alfa por e a la alfa por t sub 1 menos e a la menos alfa por t sub 0, ¿no? Ese es el valor del U que está acá, ¿no? Y fíjense, en esta otra... Esto es igual a I de... Ahí, ¿no? Entonces, fíjense, justo cuando yo pongo si evalúo la expresión del solapamiento parcial por total, ¿no? Esta que tenemos acá arriba, justo en t igual a t0, fíjense que me queda el mismo valor, ¿no? Porque en t igual a t0, el alfa, este con este me da 1, y este me queda e a la menos alfa t0 por beta sobre alfa, ¿no? Entonces, como en general el resultado de la convolución es continua, si yo evalúo, ¿no? Justo en los extremos del intervalo, ¿no? Justo en t igual a t0, ¿no? O el solapamiento parcial en t igual a t0, el valor de la función me tiene que dar el mismo, ¿no? Si no metí la pata en el coso, ¿no? Y fíjense, ¿no? Que acá e al alfa t0 menos 1 por beta sobre alfa es un valor constante, y después me queda multiplicado esto por e a la menos alfa t, ¿no? Así que por eso es esa función decreciente que vemos ahí, que dibujamos ahí en verde, ¿no? Ahí después siempre aparecen las 5 etapas de la convolución cuando las señales son así de longitud finita, ¿no? Como vimos recién que teníamos un rectangulito o una cosa. Siempre que algunas señales es infinitamente larga, entonces aparecen menos etapas en la convolución, ¿no? Y depende qué etapa aparezca, depende de la forma que tengan las funciones, ¿no? Supónganse, por ejemplo, ¿no? Eh, Fíjense, nosotros acá tuvimos 3 etapas, ¿no? Era sin solapamiento, solapamiento parcial por derecha y solapamiento total, ¿no? Supónganse, si las dos funciones hubieran sido exponenciales, ¿no? Supónganse que la x de t hubiera sido una exponencial así, y la la x de t, ¿no? Y la h de t hubiera sido igual. Entonces, fíjense, cuando dibujo la x de tau, ¿no? Y la h de tau, x de tau,
hd menos tau y tau, me va a quedar, una función me queda así, y la otra función me queda así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si t es menor que 0, ¿no? Que la h de t menos tau me queda así, esto sería la h de t menos tau para t menor que 0, no se solapan, ¿no? Y si t es mayor que 0, que me va a quedar una cosa así, esto sería la h de t menos tau para tau mayor que 0, siempre solapamiento parcial, ¿no? Porque las dos unidades son infinitamente largas, no tengo solapamiento total nunca, digamos, ¿no? Entonces acá voy a tener nada más que 2 etapas de la convolución, ¿no? Va a ser sin solapamiento para t menor que 0, y va a ser solapamiento parcial por izquierda cuando t es mayor que 0, ¿no? Entonces, cada una de esas 5 etapas puede aparecer, digamos, puede aparecer más o menos dependiendo de cómo sean las funciones, ¿no? Y si están definidas así, por ejemplo, para los t positivos o los t negativos, ¿no? Así que nada, eso... por ahí... Les podría hacer otro ejemplo, pero preferiría que traten de hacerlo algunos ustedes y después, en todo caso, me pregunten las dudas, porque si no, es medio aburrido hacerlo así. Por ahí está bueno que ustedes traten de hacer algún ejemplo y después, cuando se encuentren con los problemas, nos pregunten, ¿no? Fíjense acá, digamos, ahí por ejemplo en la apunte había... no me acuerdo si era la convolución de dos funciones que eran más molestas, por ejemplo, ¿no? Supónganse que eran dos funciones de longitud finita, si mal no me acuerdo. Hay una que es un chichón de un coseno, así. Y después, y la otra es un pedazo de exponencial, ¿no? No sé si exactamente, pero supónganse que fue una cosa así, ¿no? Y entonces quiero calcular la convolución de estas dos. Bueno, entonces, como las dos tienen longitud finita, acá aparecen las 5 etapas de la convolución. Lo que pasa, fíjense, después acá me va a quedar una exponencial por un cacho de un coseno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se me complica hacer esta integral que está acá, ¿no? Porque me quedan expresiones más complicadas. Pero, digamos, tranquilamente puedo distinguir cuáles son las 5 etapas de la convolución, ¿no? Y los apuntes está hecho con las dos formas, ¿no? Con esta integral, dando vuelta la h o dando vuelta la x, ¿no? Como para que vean que en esos casos cada una de los que limitan, ¿no?, las etapas de la convolución son los mismos puntos, pero los extremos de la integración cambian, depende cómo cuál de las dos integrales se elijan, ¿no? Y en los dos casos da el mismo resultado siempre, ¿no? Así que, nada, si quieren véanlo o traten de hacerlo y después me preguntan. Acá en los ejemplos siempre busqué funciones que fueran fáciles de integrar, porque de vuelta, el problema no está en integral, sino en reconocer cuáles son los extremos de cada una de esas etapas y ver cómo quedan los extremos de integración en cada una de esas etapas, ¿no? Una vez que uno define eso, después, bueno, la integral la calcula como quiere, con algún programa simbólico o como les guste más, ¿no? Así que, nada. Fíjense, ustedes por ahí vieron también la convolución en alguna otra materia, y es usual, por lo menos para los chicos de electrónica, ¿no?, que cuando uno define la convolución, esta I de t, quede una cosa así, ¿no? La integral entre 0 y t de x, por ejemplo, de tau por h de t menos tau, ¿no? Diferencial tau, ¿no? Fíjense, a nosotros nos queda la integral entre 0 y entre más o menos infinito, pero en análisis y circuitos de sistema es usual hacer estas cosas, ¿no? Y, digamos, lo que pasa ahí es que en general en electrónica o en muchas aplicaciones de señales, uno suele trabajar con señales que son de este estilo, ¿no? Que valen 0 para t mayor que 0 y después valen cualquier cosa para t mayor que 0, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, supongamos que esta puede ser la x de t y la h de t podría ser una cosa así, ¿no? Acá, esta también vale 0 para los t negativos, y después acá
harán una cosa así, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno calcula los extremos de integración es medio parecido al ejemplo este que vimos recién de estas dos exponenciales, ¿no? Fíjense que acá, o de estas dos funciones. Fíjense que estas dos funciones son 0 para los t negativos, ¿no? Entonces, cuando doy vuelta a una de las funciones, a ver dónde está el dibujito, acá, ¿no? Como las dos están definidas o valen 0 para los t negativos, cuando doy vuelta a una de las funciones, si este de t es menor que 0, siempre esta función la estoy multiplicando por 0, ¿no? Entonces, para los t menores que 0 la salida vale 0, y para las t mayores que 0 me queda la expresión de la convolución, ¿no? Entonces, por eso usualmente en las materias en esa materia aparece este límite de integración de 0, y este es 0 porque estas dos funciones que están acá, las dos valen 0, ¿no? Después el extremo de integración puede cambiar, ¿no? Y esto, digamos, es una propiedad, digamos, las respuestas impulsivas, ¿no? Y por extensión las señales que son ceros para los t menores que 0 se llaman, que son señales causales, o sistemas causales, y eso lo vamos a ver más en detalle en el capítulo que viene cuando veamos las partes de los sistemas discretos, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho de que ningún sistema físico es anticipativo, ¿no? Cualquier sistema físico responde a las entradas que uno les aplicó en este momento o antes, ¿no? Pero no con entradas que uno le va a aplicar en el futuro, ¿no? Sino como sería un adivino y sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en general, digamos, como los sistemas son causales, la respuesta impulsiva es 0 para los t negativos, entonces, bueno, eso hace que la convolución tenga una forma particular, ¿no? Los detalles los vamos a ver mejor en el capítulo que viene, entonces por ahora no quiero hacer más hincapié en eso, era nomás para mostrar la diferencia entre, ¿cómo es? Lo que por ahí viene de otra materia y cómo lo estamos planteando nosotros ahora, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Nada. Bueno, a ver, acá. Fíjense, acá podemos poner que era exponencial. Ahí podemos poner una exponencial, fíjense, y un pulsito, ¿no? El mismo ejemplo que vimos recién, ¿no? Y fíjense, de vuelta, ¿no? Acá vemos en este caso las 3 etapas de la convolución, ¿no? Fíjense, para t menores que 0, el pulso exponencial y el pulsito rectangular no se solapan, entonces la salida vale 0, ¿no? Justo empieza a haber solapamiento parcial cuando este borde coincide con este borde, o fíjense, este puntito está en t, o cuando t coincide con 0, ¿no? Entonces ahí tenemos solapamiento, empieza el solapamiento parcial, ¿no? Y fíjense, como decíamos recién, fíjense, como al principio uno está viendo la parte de la exponencial, uno va ganando área más rápidamente. Fíjense, este es el producto de las dos funciones, y uno va ganando área hasta que llega a la etapa de solapamiento total, ¿no? Y solapamiento total es cuando el valor de t coincide con el ancho del pulso, ¿no? Está ahí. Entonces, fíjense, ese es a medida que fuimos desplazando, el área de la función al principio crecía mucho, después cada vez es más chica, ¿no? Entonces por eso hace la curva esta típica de la exponencial, ¿no? Y fíjense, de acá en adelante, yo sigo corriendo el pulso rectangular para la derecha, entonces cada vez, fíjense, ¿no? El producto de la función celeste con la función magenta, en vez de esta función negra que está acá, y el área de esa función cada vez es más chica, ¿no? Y entonces cada vez me quedan valores más chicos, ¿no? Ahora, fíjense, esto va a seguir solapándose siempre, ¿no? Porque, no sé qué pasa, porque a medida que voy corriendo el pulso rectangular, esto cada vez más chico, pero la exponencial sigue hasta infinito, ¿no? Por eso el valor de la función decrece lentamente, como habíamos calculado recién, pero, digamos, ¿no? Se hace 0 recién en infinito, ¿no? Fíjense, acá me parece que la que está dando vuelta es el pulso rectangular y nosotros dimos vuelta el pulso exponencial, ¿no? Pero en los dos casos, uno está usando una forma de la convolución y el otro la otra, pero en los dos casos dan iguales, ¿no? Y por ahí de vuelta, ¿no? Si las funciones son relativamente buenas, como en este caso, es más o menos uno puede interpretar gráficamente cómo queda el resultado aún antes de hacer el cálculo de las integrales, ¿no? Entonces, como les decía recién, en general nosotros por ahí puede haber algún ejercicio, uno tenga que hacer alguna integral o alguna cosa así como para repasar esto de la convolución, pero en general nosotros vamos a tratar de no tener que hacer estas convoluciones y más que nada tener en cuenta estas cosas, ver
qué es lo que se solapan y cuánto es el área bajo las cosas que se solapan, ¿no? Y tratar de interpretar más o menos cómo queda el resultado. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa más, ¿no? Es esa mecánica, por eso gasté un poco de tiempo en ver esta interpretación gráfica, ¿no? Vamos a ver, no sé si la clase que viene o la otra, algunos ejemplos donde de esa manera uno puede sacar resultados cualitativos bastante rápidos sin meterse en un berenjenal de matemáticas que no es complicado, pero por ahí las expresiones no son amables, digamos, ¿no? Entonces son más complicadas de resolver. Así que bueno, les dejo así como tarea que traten de ver por su cuenta alguna de estas, ya digo, en el apunte hay unos cuantos ejemplos, y por ahí nos vamos a concentrar en algunas, ¿cómo es? De las casos particulares que nos interesan más a nosotros, ¿no? Entonces, hay un caso bien particular que es la convolución con impulsos, ¿no? Este es fácil, y nosotros lo vamos a usar bastante, ¿no? Entonces, eh, imaginen, por ejemplo, que tengo una función cualquiera, ¿no? Una h de t, una x de t, y vamos a ver, lo voy a dibujar así, cualquier función, y tengo una h de t que sea un impulso corrido, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Si digo, bueno, si yo quiero calcular la salida, esta, la I de t, esta va a ser, ¿no? La integral entre más o menos infinito, ¿no? De la x de tau por la h de t menos tau diferencial tau, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las formas de la convolución, ¿no? Así que esto va a ser la integral entre más o menos infinito, acá me va a quedar, ¿no? La x de tau, y acá me va a quedar, fíjense, el impulso es delta de t menos t0, pero tengo que escribir el h de t menos tau, ¿no? Así que la t que está acá la tengo que reemplazar por t menos tau, ¿no? Así que me va a quedar el delta de t menos tau menos t0, ¿no? Diferencial tau. Y fíjense, ahora puedo aplicar la propiedad de colador, ¿no? Fíjense, acá la variable de integración es este tau que está acá, es este tau que está acá, y es este tau que está acá, ¿no? Entonces, en el impulso, digamos, está aplicado cuando tau es igual a t menos t0, ¿no? Entonces, por la propiedad de colador, esto lo puedo escribir así, ¿no? Como la integral entre menos infinito y más infinito de la x, vamos a poner así, ¿no? De t menos t0, y acá me va a quedar por el delta de t menos, voy a poner así, menos t0 menos tau para que quede más evidente, ¿no? Diferencial tau. Y fíjense, estoy integrando con respecto a tau, así que x de t menos t0 no depende de tau, lo puedo sacar afuera de la integral, y me queda la integral de un delta que vale 1, ¿no? Así que esto directamente me queda x de t menos t0, ¿no? Entonces, fíjense, hacer la convolución, ¿no? de la función con un impulso, lo único que me hace, me desplaza la función, el origen de la función a donde esté aplicado el impulso, ¿no? Eso me queda algo así, ¿no? Si esto es t0, el resultado me queda esto así, ¿no? Entonces, esto sería, ¿no? La I de t, sería así, la convolución de x con h, ¿no? De t, y esto me queda la x de t menos t0, ¿no? Entonces, esa es una propiedad bien cómoda, uno la podría agregar como una propiedad del impulso, ¿no? Fíjense, en la propiedad de colador, si yo tengo así, ¿no? Una x de t por un delta de t menos t0, esto me queda x de t0 por el delta de t menos t0, ¿no? Esta es la propiedad de colador que vimos antes. Ahora lo que estamos viendo es esto, hacer la x de t convolucionada, ¿no? Con un impulso, delta de t menos t0, y esto me da directamente la función corrida, ¿no? X de t menos t0, ¿no?
por ahí nos van a aparecer estas dos cosas en un ejemplito más adelante, así que por ahí para tenerlas en cuenta, ¿no? Fíjense, les muestro la otra forma de la convolución, nomás como para ver cómo queda. Se usa la otra expresión de la convolución para ver que me da lo mismo, ¿no? Fíjense acá, la I de t también la puedo escribir como que es la integral entre menos infinito y más infinito de la x de t menos tau por h de tau diferencial tau, ¿no? Entonces, esto va a ser la integral entre menos infinito y más infinito. Acá me queda la x de t menos tau. Pero fíjense, ahora la h de tau, si la h de t es delta de t menos t0, la h de tau es delta de tau menos t0, ¿no? Así que acá me va a quedar el delta de tau menos t0, ¿no? Diferencial tau. Y fíjense, acá otra vez puedo aplicar la propiedad de colador, ¿no? Acá, esta es una función suave, multiplicada por el impulso, me queda la función suave evaluada donde está aplicado el impulso, ¿no? Acá, de vuelta, la variable es tau, y es tau, que está acá. Entonces, fíjense, este es un impulso que está aplicado en T0, así que esto lo puedo escribir así, ¿no? Como es la entre menos infinito y más infinito de la X. Fíjense, el impulso este está aplicado en tau igual a T0, así que acá me queda X de T menos T0, ¿no? Lo evalúo en tau igual a T0, ¿no? Y después, obviamente me queda el impulso, ¿no? Por el delta de T de tau menos T0, diferencial tau, ¿no? Y otra vez, el X de T menos T0 no depende de tau, entonces me queda el X de T menos T0, lo puedo sacar afuera del integral, T menos T0, ahí. Y después me queda la integral de un impulso que me da 1, ¿no? Así que me da lo mismo cualquiera de las dos integrales que use, ¿no? Entonces, esa propiedad es bien útil para una serie de cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y fíjense, en particular, hay... bueno, acá acá tenía los dibujitos mejor hechos para cada una de las etapas de la convolución de las dos funciones que hicimos recién, ¿no? Repasamos esto y dejamos ahí, ¿no? Fíjense, esto sería las dos funciones, los dos rectangulitos que tenía así, ¿no? En el x de t y el h de t, que eran este triangulito así. Entonces, fíjense, esto me queda, si este es el valor de t1, esta sería la h de t1 menos tau, ¿no? Como queda esta función. Fíjense, en este caso estaríamos sin solapamiento por izquierda, entonces el producto de las dos funciones da 0, el valor de la integral da 0, ¿no? Fíjense, acá en este punto, en h de menos tau, es justo cuando empezaría la etapa de solapamiento parcial por izquierda, entonces justo la función de ahí vale 0, donde me corro un cachito, me empieza a quedar algo de área, entonces empiezo a ganar área de la integral, ¿no? Y eso va a pasar siempre que este borde T2 sea menor que T0, ¿no? Cuando T2 coincide con T0, ya tenemos solapamiento total. En este caso, fíjense, la etapa de solapamiento total es un solo punto, que es este que tenemos acá. Y después, a medida que yo voy variando el t para valores mayores que t0, tengo solapamiento parcial, pero por derecha, ¿no? Entonces, fíjense, a medida que voy desplazando el pulsito rojo para la derecha, cada vez tengo menos área, y voy a tener solapamiento parcial por derecha hasta que este borde coincida con este borde que está acá, ¿no? Que sería la situación que estamos representando acá, ¿no? Entonces, cuando estoy calculando en t igual a t4, fíjense, las dos señales justo en ese punto deja de tener solapamiento parcial y ahí empieza a valer 0, ¿no? Y para cualquier valor de t más grande que t4, digamos que esto esté más corrido para la derecha, otra vez se deja de solapar y otra vez el valor vale 0, ¿no? Ahí está un poquito más prolijo el dibujo que vimos recién, ¿no? Entonces, para todos los t menores que 0, esta sería la etapa de sin solapamiento por derecha. Acá entre 0 y, ¿no? Entre 0 y T0 sería solapamiento parcial por izquierda, sin solapamiento por izquierda, sin solapamiento por izquierda, esto sería solapamiento parcial por izquierda, justo este punto, ¿no? En T0 sería solapamiento total, y después acá de T0 hasta 2T0 sería solapamiento parcial por derecha, y de 2T0 en adelante sería sin solapamiento por derecha. Así que bueno, entonces estos son los otros dibujitos que ya lo estuvimos viendo, pero más prolijitos, ¿no? Entonces, bueno, por hoy dejamos por acá, para no seguir un poco más.
No, este ejemplo no se los quería mostrar porque es parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Y entonces la clase que viene repasamos algunas de estas cosas, vemos otra propiedad de convolución con impulsos y nos vamos a enfocar más en la transformada de Fourier de esta convolución, ¿no? Que como ustedes ya saben es el producto de las transformadas, ¿no? Y, nada, y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Yo calculo que nos queda la clase el lunes y la clase del miércoles, y si no terminamos el miércoles, nos va a quedar algún puchito ¿cómo es? Para el viernes, pero ya más o menos estamos terminando el capítulo ¿no? Y ya vamos a empezar con sistemas discretos. No sé qué va a pasar el lunes, no sé, por lo menos hasta ahora no avisaron nada de la uni, no sé qué habrá pasado con allá en Paligües y justo como las aulas están en el subsuelo, no sé qué habrá pasado, supongo que no habrá entrado agua. Pero bueno, cualquier novedad les aviso por el grupo de WhatsApp o por el mail en la plataforma y en Moodle, y bueno, y quedamos por ahí. Si no hay novedades, seguimos con las clases presenciales, ¿no? Bueno, Bueno, listo. Buenísimo. No preguntaron nada, ni me pararon. no hubo dudas, estuvo muy claro. Sí, quiero ver. Quiero ver. Estoy para que me... Quiero parar de grabar, pero no, acá está esto.